Bien, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, cuando sea que vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, y bienvenido a otro episodio de Explorando Mitos. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema sobre tablillas órficas. Estoy un poquito emocionado de tocar este tema, ya que podré poner un poquito de lo que he aprendido del griego koiné, ¿verdad? Pacial. Eh, realmente el propósito del video es explicar un artículo que resumí sobre, como muy bien dije, tablillas órficas que dan instrucciones eh, para tener una vida más allá. Eh, voy a ir más enfocado en el concepto de literalmente la leche y cómo esta sustancia se observó y se interpretó dentro de los cultos órficos y cómo podemos un poquito ver eh, durante la historia y el proceso histórico, cómo parte de ese lenguaje sobrevivió en el Nuevo Testamento. De hecho, so, sin más preámbulos, y discúlpame si tengo la voz un poquito que no estoy muy bien de mi garganta, pero estamos aquí, ¿ok? Voy a darle share screen, obviamente, como siempre, para poder darles mi blog. So, aquí esto yo lo escribí en mayo 11 de este mismo año, ¿ok? El título dice: La leche como símbolo de inmortalidad en las tablillas de oro órficas de Italia y Tesalía. Básicamente, Turi y Pelina son las localizaciones, ¿verdad? Y su contraste con Primera de Corintios 3:1, capítulo 3 versículos 1 y 2. ¿Ok? So, para empezar, lo que usted está viendo ahí es un collar, ¿verdad? O tablilla de oro órfica, como dice la figura, ¿verdad? Y su estuche hallados en Pedelia, al sur de Italia. Ese tipo de láminas de oro, o sea, la gente se lo ponía en el cuello y tenía unas instrucciones que te ayudaban a llegar al inframundo, ¿verdad? Y se dice que no todo el mundo tuvo acceso a este tipo de cosas, ¿verdad? Sino gente de dinero y privilegiada, este, eh, tenía acceso a los misterios, ¿ok? So, eso es un tipo de collar que se utilizaba mucho dentro de ese culto, de la misma manera que quizás algunos griegos pensaban que al ponerte las dos monedas en los ojos, que eso te iba a ayudar a pagarle al tipo del barco en el inframundo, ¿verdad? Esto funciona de una manera similar, ¿verdad? Este amuleto se queda contigo y tú puedes utilizar estas instrucciones a tu favor. So, está Pablo hablando como un iniciado en misterios. Cuando leemos textos como Primera de Corintios 3:2 o Hebreos 5:12 al 14, el lenguaje de leche y alimento sólido parece sencillo. Sin embargo, en el mundo antiguo estas imágenes no eran inocentes. Formaban parte de un universo simbólico de nutrición, conocimiento y transformación, que estaban profundamente entrelazados. Está Pablo hablando como un iniciado en misterios. Cuando leemos textos como Primero de Corintios, ¿verdad? Se hace, se hace muy evidente, ¿verdad? Que lamentablemente forma parte eh, de un conocimiento de transformación dentro de lo que es el mundo mediterráneo, ¿ok? So, las tablillas órficas, o ¿verdad? Las llamadas tablillas de oro, eh, constituyen
uno de los testimonios más densos y enigmáticos de la religiosidad iniciática griega en torno al destino del alma tras la muerte, halladas en contextos funerarios, ¿verdad? Entre Italia y Tesalía. Estas láminas ofrecieron instrucciones y fórmulas de autoidentificación destinadas a guiar al difunto en su tránsito al más allá, elección del camino a la derecha, encuentro con potencias gnósticas y acceso a un destino privilegiado asociado a Perséfone y a un marco báquico de liberación. Dentro de ese repertorio, un motivo destaca por su fuerza simbólica y su aparente extrañeza, la reiterada fórmula de la inmersión en leche, expresada en las imágenes y verbales como erifos, erifos eis gala epeton o epetes. El cabrito cae en la leche. Eso es en Turi, ¿verdad? En Italia. Para en Tesalía, en Pelina. La secuencia dice Tauros o Tauros eis gala etores. Críos eis gala epetes. ¿Ok? O epetes. El toro se lanza a la leche y el carnero cae en la leche, integrado en un discurso de muerte-renacimiento, ahora muerto, ahora renacido, tres veces bienaventurado. Y de la liberación explícitamente atribuida a Bacchus, que es básicamente Dionisio, ¿verdad? Se conoció como Baco por los romanos. Sobre este estudio, se propone examinar esta fórmula no como un adorno poético, sino como un nodo semántico que condensa el mensaje escatológico de las tablillas, la transformación del iniciado de condición mortal a condición divina, ¿verdad? De humano te has vuelto Dios. Desde una perspectiva de teoría del símbolo, puede sostenerse que la leche opera aquí como un centro de atracción interpretativa, una expresión breve capaz de movilizar en un espejo, en un espacio mínimo, un conjunto de asociaciones propias del imaginario mistérico, identidad verdadera asociado del iniciado, liberación, tránsito exitoso, acceso a un destino bendito. Precisamente por la limitación material del soporte, eh, tablillas diminutas destinadas a acompañar al difunto, la fórmula funciona como lenguaje comprimido. Me explico. No narra el mito, sino que lo evoca. No describe el rito, pero lo presume, lo presupone. Y al hacerlo, actúa como señal de pertenencia, ajá, y garantía simbólica de un estado post-mortem cualificado. A partir de los textos de Turi y Pelina, la investigación analizará el valor de la leche en su contexto inmediato, muerte, renacimiento, liberación y ruta Perséfone, y su resonancia más amplia, abundancia paradisíaca, imaginaria astral, como la Vía Láctea, para argumentar que en estas tablillas leche es ante todo un símbolo de inmortalidad lograda por iniciación. El motivo de la leche como marcador de transición no se limita a las tablillas órficas báquicas, porque en 1 Corintios 3 capítulo 1, 2, Pablo emplea leche frente a comida sólida como metáfora de inmadurez y de progreso escatológico. Ambos usos muestran cómo la leche puede operar como lenguaje de umbral, pues señala un estado inicial, infancia/entrada, en contraste con una condición superior, madurez y transformación, articulando jerarquías internas y grados de pertenencia. En un trabajo que ahora mismo esto fue un blooper mío, no añadirle el nombre a la persona, y obligado es que como trabajo mucho de estos temas de madrugada, a veces trabajo con sueño y suelo repetir ciertas cosas, pero no matter, porque son cosas que se pueden arreglar. Pero
Voy a conseguirles el nombre sobre eso porque la investigación parte de este paper, ¿verdad? So, en el trabajo que estoy analizando, ¿verdad? Hay una parte que dice una sección Milk as a Symbol, ¿verdad? Y el autor explica que la fórmula de la inmersión en la leche surge a gran medida por las limitaciones físicas de las tablillas de oro que obligaban a condensar el mensaje en expresiones breves pero altamente significativas. En lugar de narrar un mito completo, estas fórmulas funcionan como alusiones que evocan un trasfondo simbólico más amplio, comprensible para los iniciados. Siguiendo la teoría de los símbolos de Beauvais, la leche actúa como un centro magnético, es decir, un elemento que concentra y moviliza significados claves dentro de la comunidad ritual. En este caso, la leche no es un simple detalle poético, sino un símbolo cargado que apunta a la inmortalidad, al conocimiento de la verdadera identidad del iniciado y al proceso de transformación alcanzado mediante la iniciación. Asimismo, el autor señala que esta fórmula tiene antecedentes en tradiciones más antiguas, donde expresiones como caer en la leche o caer en leche o saltar, disculpen, saltar a la leche, estaban asociadas con abundancia, felicidad suprema o un nuevo comienzo. Sin embargo, en las tablillas órficas, estos significados son reinterpretados dentro de un marco escatológico e iniciativo. Aquí, la leche se convierte en un símbolo de tránsito de lo humano y de lo divino, reflejando identificación del iniciado con la esfera de los dioses. En este sentido, la fórmula no solo comunica un destino futuro, sino que también afirma una nueva identidad ontológica. ¿Ok? Voy a leer eso. ¿Ok? En este sentido, la fórmula no solo comunica un destino futuro, o sea, no solamente comunica que tú vas a llegar a un paraíso, sino que te vas a convertir en otra figura, en otra entidad, ¿verdad? So, en la conclusión de Turensen, que es el muchacho que hizo el análisis, o el señor, disculpen, sostiene que la fórmula de inmersión en la leche debe entenderse como una referencia directa a un ritual iniciático cuyo propósito es garantizar una transformación radical del individuo. Este proceso se expresa como una muerte seguida de un renacimiento que conduce a una vida futura bienaventurada entre los inmortales. La leche, en este contexto, funciona como un símbolo polivalente que integra múltiples asociaciones, puede aludir a la muerte a través de libaciones, a la vida mediante la imagen de la leche materna y a la inmortalidad a través de su conexión con la Vía Láctea, el Eliseo y las concepciones del paraíso en el mundo griego. Finalmente, el autor enfatiza que la fórmula opera como un elemento estructural simbólico dentro de los textos, actuando como un centro magnético que condensa el significado esencial del ritual. Su repetición refuerza la autoidentificación del iniciado como un ser que ha alcanzado la inmortalidad. Y su presencia ante las tablillas de Turi, eh, como en las de Pelina, evidencian la consistencia de este lenguaje simbólico en distintos contextos geográficos. De este modo, la leche se establece como un símbolo clave que articula el mensaje central de las tablillas, la transición exitosa del iniciado hacia una nueva condición inmortal, un significado que, según el autor, sigue manteniendo relevancia e interés en la investigación académica contemporánea. So, esto que usted ve aquí, figura 3, ¿verdad? Es una de las pocas imágenes que se tiene conservadas sobre pinturas antiguas donde la gente tenía un collar, ¿verdad? El mismo collar que les enseñé al principio, ¿verdad? Míralo aquí.
Hay bien pocas fotos o bien pocas pinturas de la antigüedad donde la gente se ponía o salen con esos collares. Esto es un claro ejemplo de eso. ¿Verdad? Mira aquí. Aquí me lo guardaba en la lámina de oro. So, ahí está la mina de oro de Eponium, desenrollada. Entonces, la evidencia textual. Aquí se supone, pues esto fue un blooper también, no sale, se supone que se viera diferente, pero aquí esto es gala, ¿verdad? Gala, esta palabra significa leche, ¿ok? Uy, perdonen. Este, so, obviamente, me tomé la tarea de transliterar y traducir. Así que, obviamente, el texto, la evidencia textual, ¿verdad? Empieza diciendo, y perdone, ¿verdad? Porque no tengo, mi griego no es muy avanzado, pero estamos ahí, ¿verdad? Erk homai, erk omai, ek kataron, katará. Tonion basileia, kai atanatoi, theoi aloi. Kai gar egon imon henos olbion, euk homai, einai. Olbiei kai makariste theos et sei antibrotio. Erifos eis gala epheson. ¿Ok? Aquí erifos, erifos eis gala epheson. Erifos. ¿Ok? Eis gala epheson. Entonces, ¿qué traduce esto? Esta es una de las tablillas de Turi, ¿verdad? De Italia. Ven entre los puros, pura, oh reina de los de abajo y los otros dioses inmortales, pues yo también afirmo pertenecer a vuestro linaje bienaventurado, dichoso y bienaventurado serás Dios en lugar de mortal como un cabrito cae en la leche. ¿Ok? Volvemos, tenemos otro ejemplo y esta es de Pelinia, de Italia, ¿verdad? Dice, Nin etanes kai nin eheno. Trisolvie amati toide ei pain Persephonae. Oti vacius autus eluse. Taurus eis gala etores. Aipsa eis gala etores. Crios eis gala epeses. Oinon ec heis eudaimona timen. Kai simen eis hen telesas aper olbioi aloi. Eso es horrible, pero tengo que romper el hielo, ¿verdad? Y empezar por un lado. Así que has muerto y ahora has nacido tres veces bienaventurado en este día. Día Perséfone en tres veces en este día, exacto. Día Perséfone, que el propio Baco te ha liberado. Como toro te lanzaste a la leche, rápidamente te lanzaste a la leche. Como carnero caíste en la leche, eh, tienes el vino como honor bienaventurado. Y tú irás bajo la tierra habiendo cumplido los ritos como los otros bienaventurados. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, obviamente, simplemente esto es otra de Pelina, de salía. So, eh, nin etanes kai nin egeno trisolvie, vacios autos eluse, taros eigala crios, etores, crios eis gala epeses, oinon ec heis eudaimonatimen. ¿Ok? So, esto se parece bien parecido
al 85, donde dice, ahora has muerto y ahora has nacido, tres veces bienaventurado, Baco mismo te ha liberado, como toro te lanzaste a la leche, como carnero caíste en la leche. Tienes el vino como honor bienaventurado. ¿Ok? So, se parecen un montón. O sea, se parecen un montón los griegos. O sea, por lo menos estas tablillas, ¿verdad? Que tienen la misma información, incluso aunque sean de lugares arqueológicos o geográficos distintos, son lo más impactante aquí. So, las tablillas de Turing presentan al difunto como alguien que ha superado la condición mortal y ahora se integra al ámbito divino, ¿verdad? The Orphic Tablets 487, el alma abandona la luz del sol, toma el camino de la derecha y escucha la declaración decisiva. Te has convertido en un dios a partir de humano, seguida por la fórmula simbólica como cabrito caíste en la leche. El texto culmina con la entrada de los prados y bosques sagrados de Perséfone, indicando un destino privilegiado en el más allá. En The Orphic Fragments 488, el difunto afirma venir de entre los puros y pertenecer al linaje bendito eh, de los dioses, reforzando la idea de la pureza ritual, identidad divina y liberación del ciclo del sufrimiento. La imagen de la leche vuelve a aparecer como un sello de transformación. ¿Eh? 186, 87. So, las tablillas de Pelina, 485 al 86, son aún más explícitas en el lenguaje de muerte y renacimiento, ¿verdad? El iniciado escucha, ahora has muerto y ahora has nacido de nuevo, tres veces bienaventurado, y se le ordena declarar ante Perséfone que Dionisio mismo lo ha liberado. Luego aparecen fórmulas dinámicas como toro te lanzaste a la leche y como carnero caíste en la leche. Aquí la leche parece vinculada a una acción ritual o iniciática dramatizada, donde el participante reproduce simbólicamente el tránsito sagrado, la mención final del vino refuerza el marco dionisíaco del texto. Son en conjunto. Estas referencias muestran una misma estructura religiosa donde el difunto iniciado pasa de la muerte al renacimiento de lo humano a lo divino y obtiene acceso a una existencia bienaventurada. Dentro de esa lógica, la fórmula de la leche, Kala, funciona como símbolo recurrente de transformación, nueva identidad e inmortalidad. No se describe o no describe un alimento literal, sino un lenguaje ritual condensado que comunica el éxito de la iniciación y el ingreso a una condición superior. ¿Ok? So, Primera de Corintios, capítulo 3 1 2, ¿verdad? El sustantivo griego gala, cuyo significado básico es leche, pertenece al vocabulario común y antiguo en la lengua griega, estando atestiguado desde época pues, muy temprana. En su uso ordinario, designa la leche como sustancia alimenticia vinculada a la nutrición, la maternidad y el sustento vital. Sin embargo, como ocurre frecuentemente en la literatura religiosa, poética e iniciática del mundo antiguo, ciertos términos cotidianos podían adquirir significados simbólicos mucho más amplios. En las tablillas órficas, Gala aparece haber experimentado precisamente esa expansión semántica, dejando de funcionar como una simple referencia material para convertirse en una imagen ritual cargada de sentido catológico. Allí la leche no representa solo alimentos, sino una realidad simbólica asociada con transformación, una nueva vida y acceso a una condición superior, ¿verdad? Aquí vamos a ver, dice Gala, vamos conmigo. Gala, Umas, Galas, Uma,
epo, epotiza, gala humas, epotiza. Les di leche a beber. Podría ser una metáfora pedagógica, un nivel básico de enseñanza, en otras palabras. En el pensamiento élfico se trataba de un lenguaje de inmortalidad y en el caso del Nuevo Testamento muestra un lenguaje de crecimiento, un desarrollo espiritual y curiosamente existe una referencia que muestra contraste con Primera de Corintios 3, ¿verdad? Aquí pues no hice la asignación de um, transliterar. Obviamente no voy a leer el texto completo, voy a estar aquí un par de tiempo. Este, pero para hacer el ejercicio, esto es Cago, Acel, Adelphoi, Cago, Adelphoi, Oak. eh, anyway, así es como más o menos yo voy, ¿cómo es? Transliterando. Cojo las letras del abecedario, voy poco a poco y después entonces voy y traduzco. Pero para que tengan una idea de más o menos cómo es que se hace, ¿verdad? Puedo leer, pero me va a tomar mucho tiempo y double checking. So I'm just gonna keep going with the video. Pero eh, dice, ¿verdad? Primera de Corintios, tenés el texto original ahí, traducido. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Leche les di a beber, no alimento sólido porque aún no podían, ¿verdad? Esas primeras de Corintios. Entonces, ven, aquí hay otro, otro ejemplo, ¿verdad? Eh, Kai, Gar, Efilo, Efilontes, Efilontes, Ei, Einai, ¿ves? Y por ahí sigue, Filontes. Kaigar, Filontes, Einai, ¿verdad? Eh, esto es. Tucutún, te voy a decir ahora. Esto es Hebreos 5:14 dice, porque debiendo ya ser maestros por el tiempo, tienen nuevamente necesidad de que se les enseñe cuáles son los elementos básicos del principio de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche, ¿verdad? Y no de alimento sólido. Porque todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para aquellos eh, que por el hábito tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal. Ese es Hebreos 5:14. Entonces, aunque el contraste entre leche y alimentos sólidos en hebreo, ¿verdad? Funciona dentro de un marco pedagógico y ético, su uso no ocurre en un vacío cultural. Más bien refleja un patrón metafórico ampliamente difundido en el mundo mediterráneo antiguo, donde imágenes de nutrición articulaban procesos de formación, transformación y desarrollo. En contraste con las láminas órficas, donde la leche señala una transición ontológica hacia la divinidad, Hebreos reconfigura esta imagen dentro de un esquema de madurez cognitiva y de discernimiento moral. So, el orfismo y el cristianismo no son el mismo sistema, pero emergen en un mundo donde ya existía una gramática religiosa compartida. Dioses que mueren, almas que buscan liberación, rituales de iniciación y lenguajes simbólicos sobre el alimento divino e inmortalidad. Más adelante trabajaré comparativas un poquito más extensas sobre el orfismo y el cristianismo. La coincidencia en el uso de la leche entre las láminas órficas y el Nuevo Testamento no responde necesariamente a una
dependencia literaria, ¿verdad? Directa, sino a la participación en un campo simbólico compartido del Mediterráneo antiguo, donde imágenes de nutrición funcionaban como vehículos para expresar tanto transformación ontológica como desarrollo espiritual. Pablo probablemente conocía el mundo de los cultos mistéricos, pero no hay evidencia de que los cite directamente, ¿verdad? Más bien su lenguaje refleja un ambiente cultural compartido donde los términos misterio y transformación ya circulaban, aunque reinterpretados dentro del marco cristiano. Partiendo del relato neoplatónico de Olympodorus, Comparetti propuso algo bastante provocador, que fue eso un estudioso, ¿verdad? Que el orfismo continúa una especie de pecado original, ¿verdad? La idea de que la humanidad arrastra una culpa colectiva por descender de los titanes. Según esta lectura, las láminas órficas reflejarían una doctrina sobre el origen del alma y el ciclo de reencarnaciones, donde el ser humano es una mezcla, por un lado, una chispa divina, por otro lado, un residuo titánico. O sea, estos nos acuerda un poquito mucho sobre bueno, volvemos a lo mismo, el pecado original. Este, ese elemento titánico sería precisamente, uy, déjame, no sé qué le di aquí. Parece que le di a una referencia, discúlpenme. Ese elemento titánico eh, sería precisamente la razón por la cual el alma no pertenece plenamente al ámbito divino. Esta marca excluida y por eso queda atrapada en un ciclo de nacimientos y muertes. El problema es que esta antropogonía solo aparece claramente en una fuente tardía, Olympodorus, ya en el siglo VI después de la Era Común. Y aún así, Comparetti la tomó como base para reconstruir toda una teología órfica del alma. ¿Ok? Eh, Esto se mete de lleno en debates más amplios del siglo, creo que esos 19, por favor no me maten, sobre qué es realmente el orfismo. Por un lado, figuras como Frederick Creuser, creo que estoy pronunciando eso bien, vean en estos textos sabiduría antigua y secreta transmitida de una forma simbólica a través de mitos. Por otro lado, el estudioso Charles Lobeck rechazaba todo esto y básicamente decía que aquí no hay ninguna profundidad oculta, esto es puro exceso interpretativo. La mayoría de los estudiosos terminó en un punto intermedio, no aceptan el escepticismo total de Lovell, pero tampoco compraban toda la mística de Creuser. Eso sí, muchos asumían que existía cierto núcleo coherente de ideas órficas. Lo interesante es que la teoría de Comparetti sobre la culpa titánica no era común entre estos académicos, aunque el mito de Olimpodoro sí era conocido. Aún así, la idea pegó. Eh, Dietrich eh, la retomó en Nikea 1893, sugiriendo incluso que estas tradiciones órficas pudieron influir en el imaginario del cristianismo temprano. Y de ahí pasó a obras influyentes como Psyche the Road y Prolegomena de Harrison. Perdóname por leer eso tan horriblemente. ¿Con qué nos quedamos y cuál es la conclusión? Las tablillas órficas muestran que las creencias sobre el alma y la inmortalidad en el mundo antiguo no formaban un sistema uniforme, sino una red diversa de tradiciones iniciáticas que compartían ciertos símbolos y lenguajes rituales. Mientras algunos textos enfatizan fórmulas como la leche divina como símbolo de transformación e inmortalidad, otros se enfocan en la memoria, el origen celestial del alma y el tránsito post-morte. En conjunto, estos estudios sugieren que el llamado orfismo fue probablemente un fenómeno flexible y regional más cercano a una constelación de prácticas mistéricas que a una religión organizada con doctrinas frías. ¿Ok?
Y obviamente pues tienes aquí la bibliografía también. Mm. So, ahí lo tienen. No está perfecto, pero vamos apretando con el griego y dándole un poquito de update al canal, ¿verdad? No veo a mucha gente siendo un poquito más outgoing con eso, con temas así que pues requieran griego, hebreo, darle una milla extra un poquito y ser sincero. Obviamente uno no sabe todo, pero uno aprende, yo estoy aprendiendo de manera autodidacta, obviamente autodidacta, pero estoy buscando mis cursos y todo eso sobre el griego y whatever. Am, no voy a negar que estuve un poquito en estirijada si iba a hacer el video o no, porque es ¿verdad? Al ser un tema que no solamente no domino, sino que es nuevo, me da un poquito de inseguridad. Pero aquí estamos. Eh, espero que la información que fue brindada, ¿verdad? La aprovechen. Yo voy a dejar, como siempre, mi blog al final de la descripción. Cuestión de que usted pueda meterse ahí. Si necesita explorar más referencias de donde yo saqué la información, puede leer la bibliografía. Los hyperlinks son muy importantes. No los olviden, por favor. Eh, y en arroz y habichuela, ¿verdad? El hecho de que tenemos en el Nuevo Testamento esa ¿cómo es? Asimilación, sí, se lo podría decir así, con la leche, de la misma manera que lo vemos con los cultos órficos, nos da a entender que volvemos a lo mismo. Pablo era una persona que conocía el Mediterráneo y conocía a los cultos mistéricos, aunque quizás no esté hablando directamente de ellos, pero es completamente evidente que el lenguaje que está empleando Pablo culturalmente se parece mucho a lo que creían los órficos, ¿verdad? En el orfismo. So, volvemos, más allá de decir que esto es una copia o una dependencia literaria, es más bien apuntar, ¿verdad? Y explicar esto como un proceso completamente cultural, donde, ¿verdad? Obviamente las palabras tienen un significado y esos significados se pueden cambiar dependiendo de la necesidad teológica que exista. So, existen muchos más ejemplos como estos y los seguiré trabajando en el canal, no necesariamente con la leche, pero lenguaje similar que existe en el mundo pagano que el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento están usando. So, y nos dice mucho sobre la creación de lo que es el Nuevo Testamento y los evangelios. So, nada, sin más preámbulos, realmente eso ha sido todo el video. Incluso en el mismo link aparece eh, el estudio de Mio Sembo, de ahí parte todo. Yo le hice básicamente un resumen al artículo y se lo expresé y se lo presenté. So, nada, espero que les deseo mucho salud, mucho éxito, buenas experiencias y nos vemos hasta el próximo video. Gracias por sintonizar. Hasta luego.